El millonario abandona mujeres ricas y encuentra amor secreto en madre soltera que limpia vidrios. Alejandro Torres, un nombre que retumba en los corredores más exclusivos de la Ciudad de México, sacudió esta mañana el mundo financiero con una decisión que nadie vio venir. Desde su penthouse de cristal, ubicado en el corazón del distrito más caro, el hombre que domaba las bolsas y movía millones, renunció a todo. Sí, leyó bien. Abandonó a su mundo de mujeres lujosas que solo buscaban su fortuna dorada y se lanzó hacia un lugar impensado. Un barrio modesto, casi olvidado por la élite, donde el ruido es otro y la gente pelea de verdad por sus sueños. ¿Qué lo habrá empujado a escapar de ese universo frío y vacío? ¿Y cómo acabó enamorándose de una madre soltera que literalmente se sube a edificios y limpian vidrios para sobrevivir? La mañana gris caía con lluvia densa cuando Alejandro, con ojos cansados y el ceño fruncido por tantas noches sin descanso, miraba la caótica ciudad desde su ventanal. El sonido del tráfico se metía en sus huesos, pero había algo peor, el silencio vacío que sentía adentro. No más fiestas con risas falsas. No más encuentros superficiales donde el interés brillaba más que la verdad. Su corazón estaba roto, agotado de fingir. En ese instante decidió que renunciar a todo sería el único modo de salvarse. Descendió del lujo para meterse en lo inesperado. Caminó entre calles estrechas, casas humildes y rostros que aguantan el sol, la lluvia y la vida misma con coraje. Fue ahí donde la vio. Mariana. Ella se colgaba de las ventanas de un edificio alto, su cuerpo temblando con el viento, limpiando vidrios mientras su niño pequeño jugaba en la acera sin dejar de mirarla. La imagen era como un golpe en el pecho de Alejandro, fuerte, cruda, real. La mujer que luchaba cada día sin descanso, sin lujos, sin secretos, solo con ganas y valor para darlo todo por su hijo. Algo dentro de él se agitó con fuerza. Esa mezcla de admiración y ternura lo sacudió hasta los huesos. Fue imposible no buscarla, no escuchar su historia, su sonrisa cansada pero llena de esperanza. Pero no todo iba a ser fácil. La sombra del pasado apareció rápido. Recuerdos que Alejandro había enterrado con dinero y éxito, decisiones que aún dolían en lo más profundo, comenzaron a nacer en su pecho como un puñal invisible. Y por si fuera poco, la alta sociedad no se quedaría callada. Detrás de la renuncia de Alejandro, corredores poderosos movían sus piezas, temerosos de perder control. Un enemigo invisible, sin rostro, empezó a presionar. No estaban dispuestos a ceder terreno ni a aceptar que su estrella abandonara el escenario sin poner batalla. Así, mientras Alejandro y Mariana intentaban construir algo auténtico entre charcos, risas y lágrimas, un secreto enterrado en la familia Torres empezó a salir a la luz, amenazando con romper no solo el vínculo que nacía, sino también la identidad misma de Alejandro. Lo que parecía una huida hacia la libertad se convertía en una trampa insondable, y justo cuando sus vidas comenzaban a entrelazarse, suena el teléfono. La llamada que nadie esperaba. Una voz al otro lado, fría y urgente, pone todo en juego. Alejandro queda paralizado, el corazón apretado. ¿Seguirá adelante con este amor frágil que le devuelve la esperanza? ¿O se rendirá ante el peso de un mundo que no entiende sus elecciones? El silbido del viento y la lluvia cruel parecen decirle que nada será fácil, pero también que quizás valga la pena intentarlo. ¿Qué camino escogerá? La historia apenas comienza y el misterio se siente en cada palabra. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono seguía vibrando, implacable, como un reclamo frío que atravesaba el aire tenso entre Alejandro y Mariana. Él no podía mover un músculo, ni siquiera respirar bien. La voz del otro lado, firme y seca, le rompía el alma en pedazos invisibles. Tenemos que hablar. Ya no hay más opciones.
dijo aquella voz con un peso helado. Lo que descubrí cambió todo. El rostro de Alejandro palideció. La lluvia golpeaba más fuerte los vidrios, retumbando como un tambor de guerra. Mariana lo miraba, buscando respuestas en sus ojos. Él sintió un nudo insoportable apretándole la garganta. Tenía el presentimiento de que nada volvería a ser igual. Colgó sin decir nada, y quedó inmóvil. Pero algo rugió dentro de él, un miedo brutal que no podía ignorar. Mariana se acercó despacio, tocó su mano temblorosa, y él le soltó un suspiro profundo, casi ahogado. «¿Qué pasa, Ale?» Su voz parecía quebrarse, como si anticipara el desastre. Fue entonces que él sacó del bolsillo un pequeño sobre sellado. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, algunas fotos y documentos. La primera imagen le clavó un puñal en el pecho. Una foto vieja, de hace años, donde aparecía Alejandro. Pero no solo él. Había una mujer, casi idéntica a Mariana, pero con una sonrisa diferente, una mirada fría y distante. Mariana lo tomó y leyó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. La foto venía acompañada de una carta amarillenta. Las palabras contenían un nombre que ninguno esperaba. Hermana. ¿Hermana? Mariana tartamudeó sin entender del todo. ¿Tú tienes una hermana? No. No. Siempre dijeron que estaba muerta, respondió Alexandro con un hilo de voz. Pero esto dice otra cosa. Eso no era todo. En la carta había algo hiriente, oscuro. Ella no era solo una hermana perdida. Era la clave de un secreto terrible, que explicaba el origen real de Alejandro, y no era agradable. Algo que su familia había escondido con uñas y dientes para proteger una fachada que ahora se desmoronaba. En ese momento, la puerta de la modesta casa se abrió de golpe. Una lluvia de voces detrás del portón. Gritos, pasos frenéticos. Alguien los observaba, los vigilaba. El miedo saltó al cuerpo de los dos como una descarga eléctrica. Una figura apareció entre las sombras. Era un hombre con rostro severo, conocido por Alejandro desde la infancia, un pariente lejano que nunca quiso ver. En su mano, un viejo teléfono móvil con fotografías más crudas, evidencia de mentiras familiares y traiciones escondidas. «Alejandro», dijo el hombre con un tono implacable, «no es tu elección abandonar. Todo esto es parte del plan. No puedes escapar. Y Mariana, ella no es quien dice ser». Un golpe sordo pareció congelar el aire en la habitación. La miró, buscando una señal, un gesto, una mentira. Pero Mariana bajó la cabeza, la piel pálida y los labios temblando. «Lo siento», susurró, casi sin voz. Esto iba a salir a la luz, tarde o temprano. Un segundo después, llegaron las luces intensas de unos coches negros, silenciosos, efectivos, implacables. Alejandro sintió que su mundo se deshacía, que la mentira sobre la que había edificado su vida se convertía en su otra cárcel. Mariana se apartó con rapidez, abrazó a su hijo y apretó los dientes. Sus ojos buscaron a Alejandro, suplicantes, desesperados. «No sé en quién confiar», murmuró él, con el pecho ardiendo. La lluvia ya no era solo agua, era un altar de secretos y traiciones. La historia que parecía simple, de un millonario que buscaba amor verdadero, estaba a punto de caer en una oscuridad que nadie imaginó. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Qué papel jugaba en esa familia que Alejandro creía conocer? Y más importante, ¿qué significa ese secreto enterrado para el amor que recién empezaba a florecer? Mientras la tormenta arreciaba afuera, dentro de ese pequeño cuarto, algo había cambiado para siempre. Y nada volvería a ser igual. El golpe de la verdad había dejado heridas abiertas, y el próximo movimiento estaba en manos de un destino implacable. El silencio volvió, pesado, con un eco de miedo y promesas rotas. Y en la sombra, una pregunta quemaba todo. ¿Estaba Alejandro listo para enfrentar lo que venía? ¿O ya era demasiado tarde? El silencio se rompió solo por el golpeteo frío de la lluvia contra el techo. Alejandro apoyó la frente en la pared, sintiendo que el mundo se le caía encima. La mirada de Mariana, llena de miedo, le quemaba en el pecho. Afuera, los pasos se acercaban, pesados y decididos. Todo olía a peligro. De repente,
Un estruendo sacudió la puerta. El hombre severo la abrió de golpe, sus ojos llenos de furia y desdén. «No hay tiempo», dijo cortante. Alejandro levantó la cabeza, con la respiración entrecortada. Entonces escucharon algo detrás de él, algo que los paralizó. Un sollozo, apenas un hilo débil que se volvió un grito agudo. Mariana se giró al instante, y ahí estaba, el niño, que había estado callado hasta ese momento, soltando un grito desgarrador mientras señalaba hacia la sombra. Algo o alguien se movía entre los rincones oscuros de la habitación. Un hombre apareció de repente, uno que ninguno de los tres esperaba. Su rostro no parecía extraño del todo, pero había algo en él que hizo que Alejandro sintiera el aire helarse. Era un hombre mayor, canoso, con ojos tan verdes y profundos que parecían tragar la poca luz que quedaba. «Papá», dijo Alejandro, sin poder creerlo, con la voz quebrada. «¿Eres tú?» El hombre asintió con lentitud, pero en sus ojos no había amor. Solo había rabia y un temor terrible. Mariana dio un paso atrás, sujetando al niño con fuerza. Alejandro sintió un nudo tan fuerte en el estómago que le hizo doler la cabeza. «¿Por qué?», susurró, mirando a su padre. «¿Por qué fingiste estar muerto? ¿Por qué esta mentira?» El silencio se hizo más pesado de repente. El hombre dejó caer un sobre grueso al suelo y miró hacia Mariana, con desdén. «Ella no es solo tu hermana. Mariana es parte del plan que construyó tu madre para proteger un secreto aún más oscuro», dijo con voz áspera. «Pero no solo eso. Ella no es lo que crees». Alejandro frunció el ceño mientras Mariana se estremecía. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, pero el hombre no respondió. De pronto, las luces explotaron en la habitación, un estruendo eléctrico y una voz chillando en un parlante viejo, que no estaban en ese lugar antes. Un vídeo comenzó a reproducirse en la pared. Alejandro, Mariana y hasta su hijo aparecían, pero no en situaciones felices. La imagen era de un banco oscuro, en una noche lluviosa. Mariana sostenía algo en sus manos, algo que brillaba, bajo la luz tenue. Alejandro se fijó mejor y sintió que un frío intenso le quemaba el pecho. Era un arma. «¿Qué es esto?», rugió Alejandro, sacudiendo la cabeza. La voz grabada siguió, pausada, cortante. «Mariana no es solo una limpiavidrios y madre luchadora. Es la pieza clave de un fraude bancario que puede hundir tu legado para siempre. Y tú, Alejandro, estás más involucrado de lo que imaginas». El mundo se le vino abajo en segundos. Mariana rompió a llorar, pero cuando Alejandro se acercó para abrazarla, notó que sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Su mirada era fría, distante, casi calculadora. «¿Por qué no me lo dijiste?», le reprochó él con voz rota. «¿Por qué me ocultaste esto?». Ella apenas murmuró: «Porque te amo. Y porque no sabía cómo salvarnos a todos». Antes de que Alejandro pudiera responder, un disparo seco los paralizó. Un hueco apareció en la ventana. Astillas de vidrio volaron por el aire. El niño gritó agarrando a Mariana. El hombre severo se lanzó al suelo y comenzó a disparar hacia la puerta. «No pueden quedarnos aquí», gritó. «Muevan a ese niño». Alejandro se cubrió la cabeza, sintiendo un calor punzante en el brazo. Miró a Mariana y le vio la sangre manando desde el costado. Su grito fue silencioso y devastador. Pero justo cuando todo parecía caer en la oscuridad absoluta, el pequeño niño volvió a llorar. Alejandro sintió un destello de fuerza, de esperanza. Se levantó, con el cuerpo temblando y el alma rota. «No se acaba aquí», dijo con la voz firme. «Voy a descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste». Y mientras las luces parpadeaban y los disparos resonaban con furia, algo cambió para siempre. Alejandro no era solo un hombre huyendo del lujo, ni un amante desesperado. Ahora era una pieza más en un juego brutal que él apenas acababa de entender. Pero ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué más estaba oculto bajo esas mentiras y sangre? La tormenta afuera rugía sin cesar. Y adentro, la pregunta seguía colgando en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro para salvar lo que amaba? El disparo retumbó en el aire,
seco y cruel. El vidrio estalló en 1000 pedazos que llovieron sobre Alejandro y Mariana. Él sintió un ardor agudo en el brazo, como si le hubieran metido fuego. El grito del niño se clavó en sus entrañas, un sonido desgarrador que le partió el pecho al mismo tiempo que la sangre de Mariana comenzaba a manar lento pero imparable. El caos explotó en la habitación. Pasos frenéticos, voces gritando órdenes, el olor a pólvora y miedo. Alejandro se arrodilló junto a Mariana, sus manos temblando, buscando frenéticamente dónde tapar el disparo. El calor en su pecho se convirtió en un nudo, opresivo, insoportable. «No, no vas a morir ahora», raptó con la voz tensa, apenas un susurro mientras veía los ojos de Mariana clavados en los suyos, pálidos, desesperados. «Aguanta, por favor». Pero el tiempo pareció detenerse. La puerta se abrió de golpe, y entraron 2 figuras encapuchadas, caras tapadas, arrastraron al hombre severo y pidieron silencio con miradas que quemaban. Sintió una presión brutal en la cabeza, como si el mundo se le fuera a venir abajo en un instante. Entonces, justo cuando el final parecía inminente, algo insólito sucedió. Un clic seco, seguido de un zumbido eléctrico. Las luces fallaron, dejando la casa en una oscuridad absoluta, salvo por un destello azulado que resonaba desde el teléfono viejo que el hombre severo había dejado caer antes de ser arrastrado. La pantalla mostraba un video en loop, pero esta vez no era un video cualquiera. Era Alejandro, grabado a escondidas en su propio despacho, pero con otra persona. Su expresión era fría, calculadora. No era el Alejandro que Mariana y el niño conocían. ¿Qué es esto?, preguntó Mariana, la voz rota, mientras se acercaba al teléfono. «No entiendo». Alejandro miró con horror. En la grabación, su voz se escuchaba clara, pero no hablando de negocios normales. Contaba secretos oscuros. Una conversación en la que pactaba una traición. «Yo cuidaré de que nadie sospeche. Ella es la ficha perfecta, la madre soltera que nadie mirará 2 veces. Pero todo es parte del plan». La sangre se le heló. El dolor en su brazo se volvió sombra. Mariana lo miró fijo, y en sus ojos ya no había miedo, ni amor, ni dudas. Solo algo frío, impenetrable. «Yo no esperaba que lo vieras así», musitó, alejándose lentamente, la voz temblorosa. «Todo esto fue un juego desde un principio». El niño se abrazó a ella confundido. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los disparos, la mentira, el odio familiar, todo era parte de algo mucho más grande que él. «Entonces tú», empezó a preguntar, la garganta seca, «¿nunca quisiste esto realmente?» Ella bajó la cabeza, con lágrimas que parecían de descarga. Pero la verdad era una daga más fría que el metal. «No, pero no tenía opción, si no, me habrían matado, a él y a mí». Un silencio pesado, cortante, se apoderó de la habitación, y entonces se oyó una risa aguda, brutal, saliendo de la oscuridad. Alejandro retrocedió, buscando la fuente. El hombre severo, ahora libre, sonreía con una mezcla de triunfo y desprecio. «Bienvenido, Alejandro», dijo, sus ojos brillando con un fuego cruel. «La verdad es que tú no eres la víctima aquí. Esto que ves es solo el principio. Mariana fue elegida para proteger tu mentira, y tú para encubrir la suya». El teléfono tembló en la mesa. Justo cuando un mensaje apareció en la pantalla con letras rojas y parpadeantes. «Bienvenidos al verdadero juego. ¿Listos para la segunda jugada?» El aire se volvió espeso. La tormenta afuera arreciaba ferozmente, como si la naturaleza gritara junto a ellos. Alejandro sintió su mundo romperse en miles de pedazos, igual que ese vidrio roto ahora a sus pies. Y justo cuando quería gritar hasta quedarse sin voz, la puerta trasera explotó en pedazos. Un grupo desconocido entró, sombras con rostros ocultos, lanzando un ultimátum en voz alta. «Esto termina aquí», gritó uno señalando a Alejandro. «O aceptas lo que eres, o perderás todo, para siempre». El corazón de Alejandro latió tan fuerte que parecía que iba a estallar. Miró a Mariana una última vez. ¿Era su amor, su enemiga, o solo otra pieza más de un plan que ninguno entendía? El niño lloró, los gritos se mezclaron, el mundo volvió a girar, y él se quedó helado,
atrapado en la pregunta que quemaba todo. ¿Quién está jugando con quién? ¿Y quién quedará de pie cuando todo termine? El silencio se rompió con un disparo que abrió la noche. Pero esta vez, la batalla apenas comenzaba. El disparo rompió la noche como un rugido sordo que no tenía fin. El vidrio explotó y todo salió volando. Cristales que cortaban, polvo que se clavaba en la garganta, el grito agudo del niño que parecía desgarrar el aire. Alejandro sintió un ardor brutal en el brazo. La sangre caliente le chorreaba entre los dedos. Miró a Mariana que se aferraba a su hijo, la ropa manchada, su piel pálida como el papel. En sus ojos brillaba un miedo antiguo, profundo, como si ya supiera que esa noche todo se iba a romper. Los tipos enmascarados entraron con paso firme, moviendo armas, voces duras que ordenaban silencio y obediencia. Todo se volvió una tormenta de gritos y pasos que retumbaban. Alejandro se levantó con dificultad, apretando los dientes, tratando de calmar al niño que no paraba de llorar. Pero justo en el momento más caótico, cuando todo parecía consumirse en un torbellino de violencia, algo explotó desde el fondo de la habitación. No con pólvora ni balas, sino con una voz conocida y grave que heló la sangre. ¡Alto!, gritó una mujer alta, vestida de negro, con ojos como cuchillos y una sonrisa cruel. ¿Creían que podían jugar sin mí? Los atacantes se detuvieron, tensos, mirando a la recién llegada con respeto y miedo mezclados. Alejandro la reconoció al instante. Era su madre. Sí, la mujer que creía muerta, desaparecida para siempre. La misma que escribió la carta amarilla y tejió ese enjambre de mentiras. «Mamá», balbuceó. El dolor mezclado con incredulidad. «¿Tú?» Ella caminó lento, pisando el suelo con fuerza, dejando claro quién mandaba. «Suficiente de teatro, Alejandro», dijo, mirando a Mariana con desprecio. «Todo este desastre lo planeé yo». La sangre de Alejandro se congeló. ¿Cómo era posible? «No», susurró Mariana, retrocediendo. ¿Tú estás detrás de todo esto?» La mujer rió, una risa fría, sin vida. «Claro que sí. Siempre estuve aquí, moviendo las piezas. Me fingí muerta para desaparecer del radar, y luego volver para controlar el imperio y destruir a quien me estorbara». Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Los latidos de su corazón eran ahora trompetas de guerra. «¿Entonces tú?» Sintió que todo se le desmoronaba. «Ya sabes quién es Mariana». La mirada de su madre se clavó en él con una frialdad que cortaba huesos. «Ella no es tu hermana, ni tu amor. Es mi agente más leal, mi protección dentro de tu vida, la que infiltré para vigilarte y preparar tu caída», declaró con voz dura. «Mariana ha sido mi escolta desde el principio». Alejandro no podía creerlo. Mariana, la mujer a la que amaba, su refugio, la que parecía su salvación, toda una mentira disfrazada de verdad. ¿Por qué? Su voz se rompió, un nudo en la garganta le quemaba. «¿Por qué me engañaron así?» La mujer sonrió con crueldad. «Porque el mundo al que perteneces no es un juego de niños. Si quería ganar, tenía que usar tus puntos débiles. Y tú eras el premio y la víctima». Mariana bajó la mirada. Lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Alejandro la miró sin poder apartar la vista, mientras el niño abrazaba su pierna temblando. «No es cierto», jadeó Mariana. «Lo hice porque te amaba, no porque fuera un plan». «Mentiras», respondió su madre. «Todo está planeado. Y ahora que lo sabes, el juego cambia». Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por la respiración agitada de los presentes. Luego, el teléfono viejo, que hasta ahora había estado en silencio, vibró de nuevo. En la pantalla apareció una nueva señal, un mensaje de vídeo. Alejandro pulsó sin saber qué esperar. La imagen lo dejó helado. No era otro montaje, era él mismo, pero no el Alejandro que conocía. Era un Alejandro diferente, despiadado, calculador, mirando directamente a la cámara. «Esto solo acaba de empezar», decía la grabación. «Solo una marioneta menos en el tablero. El juego verdadero es más oscuro y profundo. Mi verdadera misión es proteger algo mucho más peligroso que dinero o amor». El sonido de la puerta cerrándose de golpe les hizo saltar a todos. Pero esta vez, cuando Alejandro miró a su madre,
Vio algo diferente en sus ojos. No era solo maldad, era miedo. ¿A qué demonios tenía miedo? Y entonces un grito desgarrador retumbó detrás de la puerta. Era el niño. Y en ese grito, en esa súplica, Alejandro comprendió que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. ¿Quién estaba jugando? ¿Quién era finalmente el verdadero Alejandro? La respuesta esperaba en la oscuridad, lista para devorarlo todo. El grito del niño perforó la noche, un sonido desesperado que dejó temblando el aire. Alejandro quiso correr hacia él, alejar de esa puerta el peligro. Pero su cuerpo estaba atrapado, pegado al suelo como si un peso invisible lo hundiera. La madre, esa mujer cruel que hacía segundos había cambiado todo, sonrió con una calma aterradora. Sus ojos parecían fríos cuchillos, pero la sospecha, esa que había estado hirviendo desde el inicio, de repente explotó en su mente como pólvora encendida. «¿Esperaban que confiara en ti?», escupió Alejandro, con la voz rota, las manos temblando. «¿Que creyera que tú eras la víctima?». Ella rió, un sonido hueco que resonó por las paredes. «Nunca fui víctima, Alejandro. Todo fue mi plan. Con Mariana, con tu padre, contigo. Todo parte de mi juego para mantener en pie este imperio podrido». Mariana soltó un sollozo. Alejandro la miró con resentimiento, pero algo en su expresión cambió de repente. Sus ojos brillaron con tristeza, y luego con algo que parecía miedo, pero también urgencia. Algo que él no pudo entender en ese momento. De pronto la puerta se abrió violentamente otra vez, pero esta vez no entraron los encapuchados. Entró alguien más, alguien que dejó a todos helados. Un hombre alto, con rostro familiar pero irreconocible por la furia a punto de explotar en sus ojos. Su cabello estaba despeinado, la camisa desgarrada y una cicatriz marcada en la mejilla. Miró a todos con una mezcla de rabia y desesperación que parecía gritar el final de todo. «¡Alto!», gritó, haciendo que los disparos cesaran al instante. «¡Nadie se mueva!». La madre se quedó paralizada, la expresión cambiando de triunfante a aterrada en segundos. Alejandro sintió que su corazón dio un salto frenético. ¿Quién era ese hombre? «¿Papá?», susurró, incrédulo. «¿Eres tú de verdad?». El hombre se acercó con pasos lentos, exhaustos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero sus ojos conservaban algo reconocible. El brillo oscuro del hombre que una vez fue, perdido en la tormenta de mentiras. «No soy quien crees», dijo la voz quebrada y ronca. «He vivido en la sombra demasiado tiempo. Volví para detener esto, para salvarlos, aunque cueste todo». Alejandro parpadeó, confundido y aliviado a la vez. Pero entonces el sobresalto fue mayor. El hombre sacó del bolsillo una pequeña caja metálica y con manos temblorosas la dejó caer al suelo. «Esto es la verdad», susurró, «y la cura». Todos se quedaron mirando la caja, un pequeño dispositivo con luces parpadeantes y cables que hacían un zumbido bajo, casi eléctrico. La madre lanzó un grito agudo, como si la electricidad de ese objeto le quemara la piel. Saltó hacia adelante y quiso pisotearlo, pero antes de que lo lograra, Mariana se interpuso, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. «¡No!», gritó. «Eso puede cambiarlo todo». Alejandro se agachó y tomó la caja con manos cautelosas. La miró sin entender, pero algo dentro suyo gritaba que estaba ante algo mucho más grande que un simple juego familiar. En ese instante, una voz firme irrumpió desde la oscuridad. Un hombre desconocido caminó hasta el centro de la habitación, con una cámara colgando del cuello y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Esto no es solo un juego de poder», dijo, abriendo la carpeta. «Es un experimento. Ustedes no son humanos completos. No lo han sido nunca». Un silencio helado cayó. Alejandro sintió el corazón aplastado contra sus costillas. «¿Qué?», balbuceó. «¿De qué hablas?». El hombre abrió la carpeta mostrando fotos, documentos con datos médicos y pactos firmados. Allí, escrito en letra pequeña con tinta casi invisible, estaba la verdad que rompería todo para siempre. Alejandro no solo era un millonario, era producto de experimentos genéticos.
su familia, su madre Mariana, todos formaban parte de una red oculta que alteraba vidas, recuerdos y realidades. Todo fue creado para controlar, para manipular, explicó el hombre. Mariana no fue solo un peón ni una espía, es un clon diseñado para vigilarte. Y tú eres solo un prototipo más. La mirada de Alejandro se fijó en Mariana. Ella no podía ni hablar. El niño agarró su pierna con fuerza, temblando. El silencio se rompió con el llanto agudo de un bebé. Alejandro sintió que el mundo entero se deshacía a su alrededor. Las piezas que creía conocer volaron por los aires. No había amor, ni traiciones, ni planes. Solo ingeniería, mentiras científicas y una verdad que dolía más que cualquier balazo. ¿Y mi hijo?, preguntó, la voz hecha a pedazos. ¿Él? El hombre cerró la carpeta y sonrió con un brillo extraño en los ojos. Tu hijo es la llave, lo único real en todo este laberinto. La luz de un relámpago iluminó la habitación. Afuera, la tormenta parecía celebrar y castigar a la vez. Alejandro miró a Mariana, a su hijo, a su madre, que temblaba con rabia y miedo. Y en medio de ese caos, la pregunta la clavó tan fuerte que tremoló hasta en sus huesos. ¿Qué tan real era todo? ¿Y quién era él realmente? La caja emitió un pitido. Algo comenzó, pero la respuesta aún no llegaba. Solo el silencio y la oscuridad. El pitido empezó a ser más rápido, como un corazón desbocado. La caja chisporroteaba con luces rojas parpadeando. Alejandro sintió que el aire en la habitación se hacía más denso, pesado. El silencio se cortaba con cada latido en su cabeza y el sollozo del niño, retumbando a sus pies. ¿Qué es eso?, balbuceó Mariana, temblando, mientras miraba fijamente el aparato. ¿Puede ayudar a Ale? Él apenas podía responder. El dolor en su brazo le quemaba como fuego, y la verdad recién revelada le atenazaba el pecho. Su mirada se clavó en la caja, esperando un milagro, una solución. Pero lo que sucedió después, ni en sus peores pesadillas lo había imaginado. Un zumbido sordo llenó la habitación. La caja explotó en una nube de luces y humo, cubriéndolos por completo. Alejandro tosió, quiso cerrar los ojos, pero una corriente fría le recorrió la piel. Cuando el humo se disipó, no estaba en la misma habitación, ni siquiera en la misma casa. Parpadeó. El mundo a su alrededor se había transformado totalmente. Estaban en una especie de laboratorio oscuro, con pantallas en las paredes y ruidos electrónicos que vibraban en el aire. Mariana y el niño estaban a su lado, aterrados pero ilesos. ¿Dónde estamos?, susurró Alejandro, la garganta seca. ¿Qué es esto? No hubo respuesta, pero de pronto, una voz metálica llenó la sala. Bienvenido, Alejandro. Has pasado la primera fase. Alejandro giró, buscando el origen. De un rincón salió un hombre, vestido con bata blanca pero con ojos fríos, inexpresivos, sin alma. ¿Fase?, escupió Alejandro. ¿Quién eres? ¿Qué quieren de nosotros? El hombre sonrió con una calma que helaba la sangre. Este es el verdadero experimento. Tú no eres un prototipo cualquiera. Eres el primer paso en una nueva era. Mariana también es parte de esto. Ambos fueron diseñados para vivir una vida que ni siquiera es suya. Alejandro sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. La velocidad con la que todo había cambiado lo dejó sin aliento, pero cuando se atrevió a mirar a Mariana, vio algo que le detuvo el corazón. Ella estaba rígida, pálida, y de repente sus ojos se tornaron completamente negros, como pozos sin fondo. «Mariana», susurró, sin poder creerlo. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Mariana, pero no era la sonrisa de antes. Era fría, fría como el acero. «Alejandro, nunca te amé. Todo fue parte del protocolo». El niño comenzó a llorar desconsolado. Alejandro se inclinó para abrazarlo con fuerza, sintiendo que le temblaban las manos. «¿Cómo? ¿Por qué me harías esto?». Su voz se quebró. El nudo en su garganta se hizo insoportable. Mariana alzó la mano, señalándolo a él con una mirada llena de desprecio. «Porque eres una carga para ellos. El experimento ha fallado». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la habitación se iluminó
con un chorro de sustancia brillante que caía del techo. Un líquido plateado comenzó a recorrer sus brazos, su piel, como si lo estuvieran borrando. Gritó, pero su voz fue ahogada por el ruido y la desesperación. La tecnología avanzaba, implacable. Mariana se apartó, incapaz de contener una sonrisa llena de tristeza y odio. Lo siento, Alejandro. La historia termina aquí. Pero justo en ese instante, algo explotó en su mente. Un recuerdo que no le pertenecía. Una cuarta voz, una presencia invisible pero poderosa, irrumpió en su conciencia. No todo es lo que parece. El laboratorio se sacudió violentamente. Las luces fijó la vista en esa sombra, que parecía venir del abismo. La tormenta afuera rompió en un trueno aterrador. La caja, la mentira, la verdad se desvanecían en pedazos. Pero la pregunta que congelaba todo el aire era una sola. ¿Y si todo lo que creían real nunca existió? El silencio se apoderó de la sala, mientras la figura daba un paso adelante. Y entonces la luz volvió. Pero nada sería igual. ¿Quién era esa sombra? ¿Y qué estaba por revelar? La historia se hundía en un abismo sin fondo, y Alejandro solo sabía que el próximo movimiento podía destruirlo todo, o salvarlo de la nada. El silencio aplastaba todo, como si la misma sombra que acababa de aparecer hubiera tragado el tiempo y el aire. Alejandro sentía el pecho apretado, los ojos fijos en esa figura encapuchada que avanzaba despacio, casi con un paso ritual. Nada podía prepararlo para lo que pasó después. De repente, la figura levantó la mano y la capucha cayó. La luz reveló un rostro conocido, uno que Alejandro no creía poder ver jamás. No era un extraño ni un enemigo al que temer, era él mismo. Sí, Alejandro, pero con años menos, una mirada distinta y una sonrisa amarga, casi desquiciada. El doble lo miraba con ojos que ardían en fuego frío. ¿Creías que esto se trataba de un juego?, dijo con voz temblorosa pero firme. Esto es tu prisión, tu castigo y tu única esperanza. El aire se enredó en la garganta de Alejandro. ¿Cómo era posible? ¿Un doble? ¿Una copia? ¿O él mismo? El doble no esperó respuesta. Señaló detrás de sí y con un movimiento rápido abrió una puerta oculta en la pared. Más allá, un pasillo iluminado apenas con luces tenues. «Vamos», ordenó. «Aquí se esconde toda la verdad». El miedo se mezcló con la curiosidad y la urgencia en Alejandro. Miró a Mariana, que parecía vacilar, sin poder decidir si huir o seguir. Su hijo lloraba con fuerza, agarrado a su pierna como si supiera que esa era la última barrera entre el horror y la salvación. Respiró hondo, sintiendo que el dolor en su brazo era un recordatorio brutal de que esto no era un sueño. Avanzaron juntos, ese Alejandro extraño guiándolos en silencio. El pasillo estaba frío, con paredes de metal y ecos incómodos. Cada paso parecía un latido en una canción de muerte. Al final, una puerta de acero con kilómetros de códigos y símbolos. El doble la abrió con facilidad. Del otro lado, un inmenso laboratorio, pero no uno cualquiera. Pantallas con imágenes distorsionadas de Alejandro, Mariana y el niño. Datos biométricos, registros de voz. Mapas cerebrales. Un infierno electrónico. En el centro, una cápsula transparente con líquido brillante. Dentro, dormía otro niño, un bebé. Alejandro sintió que el mundo le explotaba dentro. «Eso», dijo el doble, «es tu hijo verdadero, no el que crees que es. El niño que llevas contigo es una copia, un experimento creado para proteger este lugar. La verdadera esperanza está en esa cápsula». El golpe fue demoledor. Alejandro apenas podía respirar. Mariana sollozó, aferrándose a él con fuerza, pero la fijó la mirada en el bebé. «¿Y entonces todo fue mentira?», gritó, con lágrimas desbordadas. «¿Mi amor, mi hijo, mi vida?». El doble la miró sin piedad. «Solo piezas en el tablero. La verdad es que nadie escapa. Ni tú, ni Mariana, ni ese niño. Son cadenas, y las únicas que importan son las que mantienen a ese bebé vivo». De repente, un murmullo creció tras ellos. La madre de Alejandro, el hombre severo,
el científico de bata blanca, todos entraron al laboratorio. Como una manada de sombras hambrientas. ¿Creyeron que podían romper el ciclo? Dijo ella, la madre. Esto no es solo manipulación genética, es eterno. Las luces parpadearon. El niño comenzó a llorar, más fuerte, desesperado. Y en ese momento, Alejandro sintió que la verdad no era un golpe, sino una caída sin fin en el vacío. Todo lo que amaba, todo lo que odiaba, era solo una ilusión tallada por manos invisibles. Miró a Mariana, que lo veía con una mezcla de miedo y tristeza. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con voz entrecortada. Pero la sombra del doble se acercó, y con una sonrisa que nunca debió existir, dijo: «Ahora finalmente debemos decidir quién somos, o quién queremos ser». El silencio rompió de repente con el grito de la cápsula. Luces rojas estallaron y toda la sala tembló. En ese instante, Alejandro parpadeó, y la realidad se desvaneció. Nada fue lo que parecía, y nadie estaba listo para la próxima jugada. ¿Era todo un sueño? ¿Un castigo? ¿O la cruel verdad? Y en medio de esa duda que se cortaba como un cuchillo, una sola pregunta quemaba más que todo. ¿Quién es el verdadero Alejandro? ¿El que pelea o el que ha sido peleado? La oscuridad lo tragó, y el juego continuaba. El grito de la cápsula cortó el aire con una fuerza que hizo temblar el suelo. Todos se quedaron paralizados, la respiración atrapada, los ojos fijos en ese pequeño cuerpo. Encerrado en ese vidrio frío, Alejandro sintió que le dolía el pecho como si alguien le apretara el corazón con mano de hierro. Mariana se aferraba a él, temblando, pero sus ojos estaban vacíos, como si nada de eso la tocara. Entonces, la figura del doble se acercó a la cápsula, mirando con fría determinación. De pronto, con un movimiento rápido, sacó una pequeña llave que colgaba en su cuello y la metió en un orificio invisible. La cápsula empezó a abrirse. Un vapor helado salió de ahí, y el niño dentro empezó a moverse, como despertando de un sueño oscuro. Alejandro dio un paso adelante, pero tropezó con su dolor, con el miedo que apretaba sus entrañas. Quiso gritar, decir algo, aunque fuera cualquier cosa, pero la voz se le quebró. Miró a Mariana, que no apartaba la vista de la cápsula, y justo cuando la tapa se abrió por completo, un ruido seco retumbó en la habitación. No era un disparo, era algo peor, un sonido chirriante, metálico, que inundó el aire y cubrió todo con un zumbido insoportable. La sala parecía volverse una prisión sonora. De repente, la figura del doble se llevó una mano al oído, se tambaleó y cayó hacia atrás, dejando escapar un gemido agudo. Alejandro lo miró horrorizado, pero el doble ya no era el centro. La cápsula empezó a emitir luces rojas intermitentes. Algo estaba fallando, un sistema de emergencia, una alerta mortal. Y, entonces, la verdadera bomba explotó. Un holograma, grande y nítido, apareció frente a todos, pero no mostraba a nadie desconocido. No, era Alejandro mismo. Su rostro, el real, el de todos los días, idéntico y al mismo tiempo diferente, sonriendo con la suavidad de siempre. Pero la voz que salió del holograma era fría, robótica. «Hola, Alejandro, soy tú», o una versión que ya no recuerda quién es. «Este juego ha terminado, y la verdad es simple. No eres ni el padre ni el hijo. Eres un fragmento, un recuerdo guardado en la memoria de otro. La cápsula no contiene a tu hijo, sino a tu conciencia original, la parte de ti que se perdió en la mentira». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su garganta se cerró, un nudo que no dejaba pasar ni un suspiro. Mariana se llevó las manos a la boca, y el niño, desconcertado, comenzó a llorar sin consuelo. «¿Quieres entender?», seguía la voz. «Esta sala no es un laboratorio ni una prisión, es un archivo, un lugar donde se guardan versiones, copias, cuerpos sin alma». La madre de Alejandro se puso blanca. Su mirada se volvió loca, como si estuviera viendo fantasmas. De repente, la niña dentro de la cápsula se movió, abrió los ojos y susurró una sola palabra: «Mamá». La luz se apagó por completo. Un silencio sepulcral cayó,
roto solo por el suave llanto del niño. Cuando la luz volvió, la cápsula estaba vacía. Mariana se quedó congelada. Sus manos temblaban. Alejandro respiró con dificultad y miró alrededor. La sombra del doble había desaparecido. Y entonces, una voz familiar murmuró en la oscuridad. «Bienvenido a tu verdadera libertad, Alejandro. Pero cuidado, porque ahora perderse no es una opción». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cortante. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué libertad era esa? Y lo más aterrador, ¿qué parte de él aún quedaba para luchar? La oscuridad todavía colgaba tras la explosión de la cápsula, pero la luz empezó a filtrarse, titubeante, entre los rincones del vasto laboratorio. Alejandro respiraba con dificultad. Cada inhalación quemaba. Sentía el peso del mundo aplastando su pecho. Miró a su alrededor. Mariana, muda. Los ojos negros ahora suaves, vulnerables. El niño, un pequeño frágil que lloraba desesperado, sin entender la caótica verdad que los aplastaba a todos. El doble, ese espejo torcido de sí mismo, dio un paso atrás. Sus labios se curvaron en una sombra que no era sonrisa, sino resignación. «No es el fin», dijo con voz ronca. «Créeme, Alejandro. Todo esto fue el castillo de naipes que sostenían tus recuerdos, pero también tu prisión». Alejandro sintió la garganta cerrarse en un nudo espeso. La cabeza le daba vueltas, las imágenes y las voces mezclándose en una tormenta indomable. Quiso gritar, romper el silencio que los aplastaba, decir adiós a todas las mentiras que lo habían tejido, hasta que la voz de Mariana emergió, quebrada pero decidida. «No importa quiénes fuimos ni cómo nos hicieron creer que éramos. Lo que importa es quién decidamos ser ahora, juntos». El niño, como si entendiera, se aferró a sus piernas con una fuerza que habló más que 1000 palabras. Alejandro, con lágrimas que quemaban los huesos, apretó su mano temblorosa. Respiró profundo, sintiendo el frío recorrer sus venas, pero también una chispa, minúscula, de algo que podría llamarse esperanza. Alzó la vista hacia el doble y con fuerza que le brotaba de algún lugar profundo, dijo: «No seré un peón más. No dejaré que nos definan esos experimentos, ni los secretos podridos de una familia rota. Vamos a reconstruir lo que queda, porque aunque todo se haya desmoronado, aún respiramos». La sombra que había sido su doble, con una última mirada cargada de melancolía, se desvaneció en un susurro de aire, como desapareciendo en el tiempo mismo. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No pesaba como una lápida, sino que brillaba con levedad. Las primeras luces cortes de la madrugada resbalaban por las paredes metálicas, bañando a Alejandro y su pequeña familia en una ternura inesperada. Con pasos lentos, doloridos, salieron de ese submundo oscuro hacia la fragilidad de un nuevo comienzo. «No somos lo que nos hicieron creer», murmuró Alejandro, sintiendo en su pecho el latido sincero de algo más puro. Mariana apretó su mano y con una sonrisa vacilante contestó: «Somos lo que decidamos ser, y esta vez lo haremos juntos». El niño entre ambos lanzó una risita asustada, pero real. Luis, su nombre, era la pieza más genuina que tenían. La familia caminó hacia afuera, hacia la luz quebrada del amanecer, dejando atrás secretos, traiciones y sombras que no podrían destruirles. Porque cuando todo se reduce a nada, la única opción es construir. La verdadera libertad no era escapatoria ni mentira. Era elegir. Escoger amarse, a pesar del quebranto. Las puertas del laboratorio se cerraron lentamente. El futuro era un papel en blanco, pero esta vez eran ellos quienes agarraban la pluma. Y así la historia terminaba, pero también empezaba. Atención, este es el momento de marcar la diferencia. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán todo lo que creías saber. Destruye ese botón de like ahora, porque solo así ayudas a que estos relatos sigan vivos y poderosos dentro del algoritmo. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus teorías, tus gritos, tus emociones. Queremos saber qué sentiste en este final que rompió barreras. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos
que necesitan conocer cada secreto, cada giro, cada verdad de esta historia. Solo los verdaderos fans entienden por qué es imprescindible apoyar y ser parte de esta comunidad. ¿Eres uno de ellos? Entonces actúa ya.